Gracias, hermanos, pueden sentarse. Vamos a Juan capítulo 3, Evangelio según Juan capítulo 3. Una porción muy conocida, todo este capítulo 3, pero realmente en el tiempo que me corresponde esta noche, hablar de todos estos versículos es un problema. Así que no voy a entrar en ese compromiso, simplemente vamos a ver algunas cosas. Hermanos, este capítulo 3 del Evangelio según Juan es un capítulo totalmente del Evangelio. Es el Evangelio totalmente explicado. Y en esta noche voy a hablar bajo el título La necesidad de un religioso. La necesidad de un religioso. Hermanos, en este capítulo 3 y específicamente los versículos 1 hasta el 21, nosotros encontramos aquí al Señor Jesús y el discernimiento que Él tiene para conocer los secretos y la necesidad del alma humana. No lo que la gente cree que necesita, sino lo que el Señor sabe que necesita cada ser humano. Hubo una noche en la historia, mientras el Señor desarrollaba su obra en Jerusalén, recibió una visita. Y nosotros, los que hemos leído la palabra de Dios, sabemos el nombre del visitante, a qué religión pertenecía, la posición política, religiosa, económica de esta persona. Porque en el capítulo 19 de Juan, capítulo 39, este personaje se presenta llevando algunos elementos para ungir el cuerpo del Señor y eran caros. Y por eso algunos dicen que este personaje tenía cierta posición económica por lo menos cómoda. Algunos creen que en el capítulo 3, versículo 4, habla de la edad de este personaje porque habla de que es viejo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero algunos deducen más o menos la edad por allí. Ahora, el nombre de ese personaje que encontramos en Juan 3, 1 a 21 es Nicodemo. Nicodemo, y su nombre significa vencedor del pueblo. Un nombre griego, no un nombre hebreo, no un nombre judío, sino un nombre griego. No porque él fuera griego, sino los judíos habían sido invadidos por los griegos y algunos les ponían nombres griegos a su hijo. Pero ese es el nombre de ese personaje, Nicodemo, vencedor del pueblo. Ahora bien, él no es el personaje central de esta porción. El personaje central es Cristo. Cristo es el sujeto. Podríamos decir que Nicodemo es parte del predicado. Hablando, ¿verdad? Porque el hermano Franklin tiene una mezcla. El hermano Franklin le gusta la matemática y el lenguaje, la lengua española. Entonces, Cristo es el sujeto y todo lo que tiene que ver con Nicodemo es el predicado. Ahora, en esta porción nosotros vemos por lo menos tres cosas que dice Juan sobre él y una que podemos deducir de algo que dijo Nicodemo. Algunas características que muchos de nosotros, si no todos, tenemos, o algunas de esas características están en cada uno de nosotros. Comenzando en el versículo 1 de Juan 3, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahí dice dos cosas de Nicodemo. Primera, fariseo. Fariseo. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Era una secta, un grupo religioso, político, que creía en la Torá, en los libros de la ley, pero también creían en la ley oral, en la tradición oral, como fundamento de su fe. Ellos decían que eran descendientes de Abraham y que el fundador de ellos había sido Esdras, el profeta, decían ellos. Creían en la resurrección y en que Dios daba recompensas en esta vida y en la vida por venir. Aceptaban la predestinación
que Dios había escogido personas, pero compatibles con el libre albedrío del hombre, y hacían esfuerzos por adaptar sus creencias en un mundo cambiante como era el de esa época. Su meta en la vida de los fariseos, era conseguir la santidad por medio de una estricta observancia de la ley. Ellos pensaban, querían llegar a ser santos guardando la ley de manera estricta. Ellos representaban las creencias de la mayoría del pueblo, y se dice que la mayoría de los fariseos eran de clase media. El pueblo les tenía un gran respeto y controlaban casi toda la vida religiosa del pueblo de Israel en esa época. El nombre fariseo es extraño porque viene de una palabra que también significa pera, pero también significa separado. Ellos se consideraban separados, con el sentido de los que se apartaban para no contaminarse con los demás. Los fariseos creían en un Dios omnipotente, omnipresente, todo justicia y misericordia, que amaba a sus criaturas y exigía que los hombres anduvieran en sus caminos. Y ellos se cuidaban de nunca representar a Dios con características humanas. Los fariseos preferían llamarle el creador del mundo o la divina presencia o Shekinah. Ellos se cuidaban de no presentar a Dios con alguna característica como un ser humano. Los fariseos no solo creían en lo que Dios había revelado en la ley, sino que habían añadido tantos mandamientos que se hacía prácticamente imposible obedecer todos los mandamientos que ellos habían creado. Ellos se creían superiores a todos los demás. Cualquier parecido con alguna gente en esta época no es coincidencia. Vivían apegados al aspecto externo de la religión y no en un cambio de corazón. Los fariseos, muy religiosos, muy apegados a la ley, a sus tradiciones, pero simplemente observaban la ley en su manifestación externa. Ellos no sacaban la enseñanza que la ley tenía para un cambio interno en el ser humano. Dos creencias, de las tantas creencias que tenían los fariseos, hay dos que les voy a presentar esta noche que parecen estupideces, pero realmente ellos se cuidaban de eso. En el catecismo de los fariseos había una pregunta: ¿está bien mirarse en un espejo en sábado? Respuesta: no, porque si ves un cabello gris, puedes estar tentado a sacártelo y eso sería cosechar, lo que implica que has violado el sábado. O sea, los fariseos no se veían en un espejo el sábado. Otra pregunta en el catecismo de los fariseos: ¿está bien escupir en sábado? Puedes escupir sobre una roca, pero no sobre el suelo, porque eso sería hacer barro, y el barro se usa en la construcción. El sábado, si iban a escupir, buscaban una piedra. Hay otra que yo no la tengo aquí, pero parece también sacado de una comedia. ¿Se puede comer un huevo puesto por una gallina el sábado? No, porque la gallina trabajó y violó el sábado. Solo se puede comer un huevo puesto el sábado si se sacrifica la gallina, o si usted tiene la gallina simplemente para engordarla y no para poner huevos. Si el trabajo de la gallina principal no era poner huevos, se podía comer el huevo el sábado. Muy estrictos en el cumplimiento de la ley y de mandamientos creados por los hombres. Nosotros en estos días también tenemos fariseos y pueden estar sentados aquí en esta noche con nosotros. Porque ¿cuál es un problema del fariseo? Y es diferente al legalista. El legalista es el que quiere salvarse guardando la ley. El fariseo quiere salvarse guardando la ley más mandamientos que ellos inventan. ¿Entiende la diferencia? El fariseo agrega.
Nosotros en esta noche podemos tener legalistas y fariseos sentados entre nosotros. Gente que tiene la Biblia, incluso puede tener sanas creencias, pero simplemente se queda en la parte intelectual, en la parte externa de lo que cree. El fariseo es una persona que ve mucho el pecado en otros, no el de él. El verdadero cristiano, cada vez que estudia la palabra de Dios, ve su propio pecado descrito en la palabra de Dios. El fariseo ve el del otro y se cree mejor que el otro. Usted sabe que una forma de fariseísmo es creer que el bautista es el único que se puede salvar. Realmente hay otras iglesias de sana doctrina que no son bautistas. Y hay bautistas de nombre que se van a perder si no se arrepienten y se convierten. Pero el fariseo es una persona muy estricta, muy apegada a la letra. Pero simplemente en lo externo no hay un cambio. Esa palabra, esa Biblia que él oye, no afecta su vida. Esa es la gente que está sentada en un culto pensando en lo que el predicador le está diciendo a otro hermano que está en el culto, pero la predicación no es para él. Y que cuando está estudiando la Biblia en su casa, cada vez que lee algunos versículos dice, wow, si el hermano fulano, le voy a mandar eso por WhatsApp al hermano fulano. O sea, no es para él, la palabra no es para él, no es para que haya un cambio. Es para que Dios me bendiga porque yo cumplo mucho lo que Él manda. Realmente es diferente. Nosotros obedecemos porque Dios nos ha bendecido. Él era un fariseo, pero dice también que Nicodemo era un principal entre los judíos. Y esta expresión principal en el griego puede traducirse magistrado, doctor, gobernante. Posiblemente, Nicodemo fuera miembro de un grupo de ancianos conocido como el Sanedrín, que representaba una religión judía ortodoxa, de una creencia no tan mala, que se oponía tenazmente a Jesús y jugó un papel decisivo en la crucifixión del Señor. De hecho, en una ocasión, porque Nicodemo se menciona aquí en Juan 3, Juan 7 y Juan 19, en Juan 7, cuando está hablando Nicodemo, está hablando con el Sanedrín, reunidos allí los fariseos. Estaban calculando qué iban a hacer con Jesús. Posiblemente Nicodemo, siendo un principal, un magistrado, alguien docto, se sentaba a las puertas de la ciudad a juzgar y a ayudar en la solución de los problemas del pueblo. O sea, no solamente era alguien muy religioso, Nicodemo era una persona de una buena posición política dentro de la sociedad judía de ese momento. Y hoy hay personas que piensan que lo importante en la vida también es ser una persona de éxito. Podríamos decir, Nicodemo, religioso y alguien exitoso en la sociedad. Y usted sabe lo que es ser exitoso desde el punto de vista de Dios, es ser quien Dios quiere que tú seas. Es vivir en obediencia al plan de Dios para tu vida. Yo no te voy a decir que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, eso lo sabe Él. Pero Nicodemo era socialmente exitoso. Era alguien, los que se sentaban a la puerta de la ciudad, eran puertas con un techo ancho, las personas podían cubrirse allí. Ahí era que se dilucidaban los problemas de las personas, se hacían los tratos, se hacían juicios allí. Y Nicodemo, por esta expresión, un principal entre los judíos, era alguien, un gobernante, eso significa, o un gobernador. Era una persona de autoridad. Oye, por eso es bueno. ¿Qué más éxito puede tener una persona? Podemos querer un religioso a carta cabal, estricto, cumplidor, fiel de su religión, y políticamente exitoso, socialmente exitoso. Hay muchas personas hoy que están apegadas a su éxito. De hecho, algo que está desviando a muchos cristianos o mucha gente que se llama cristiana hoy en día es que están buscando éxito, pero desde el punto de vista del mundo. Están entretenidos con lo que el mundo le llama éxito. Y de hecho, para mí resulta muy doloroso
cristianos que piensan que realmente ellos pueden hacer una diferencia y que lo que ellos pueden hacer en el mundo y para el mundo es más importante que el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Déjeme decirle que lo mejor que nosotros podemos hacer por esta humanidad es predicarles el Evangelio. Eso es lo mejor, eso es lo que necesita esta humanidad. Ahora, Dios en su gracia, en su misericordia, en su providencia, en su bondad, te permite hacer algo más, hazlo para su honra y su gloria. Pero no creas que tú eres mejor o va a hacer una diferencia, o no te llenes, hermano, eso es una trampa. Hoy hay mucha gente religiosa entrampada con el éxito pasajero y mundano. Era un principal entre los judíos. Mire algo muy importante que ojalá mucha gente tuviera hoy en día. Dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Wow, este hombre tenía algo muy bueno, admiraba a Jesús, le llamó Rabí y estaba pendiente de las obras que Cristo hacía y decía, mira, tú debes venir de parte de Dios porque nadie puede hacer estas señales, estas obras, estos milagros que tú haces si Dios no está con él. Qué bueno que admiraba a Jesús, alabó las obras de Jesús. Y eso lo motivó a ir a donde Jesús, su admiración. Ese término rabí no se usaba para cualquiera, significa maestro, pero no se usaba para cualquiera. Era un término especial. Había un término parecido que era didáscalos, que ya ese era más general, pero este de rabí era para alguna gente. Nicodemo estaba convencido de que Jesús debía tener una relación muy estrecha con Dios para ser capaz de realizar aquellas señales. Y eso era lo único que era Jesús, alguien que tenía una relación estrecha con Dios. Sin embargo, es claro que el criterio de Nicodemo sobre Jesús no iba más allá que simple admiración de ver a un maestro con el sello de Dios sobre él. No era malo que admirara a Jesús, pero él necesitaba mucho más que admirar a Jesús, era conocer quién es Jesús. Hoy hay gente que admira a Jesús, pero no entiende quién es Jesús, no cree que Jesús es Dios. Y Nicodemo no pasaba de ahí un maestro, un iluminado. Déjeme decirle que los musulmanes admiran a Jesús. Los musulmanes no son enemigos de Jesús, ellos son enemigos de los cristianos. Pero ellos admiran a Jesús. Gente de otras religiones que no es la cristiana admira a Jesús y lo ve como un iluminado, como alguien que escaló peldaños en su crecimiento hacia cada día dejar de ser menos hombre y más Dios. El asunto que ese no es Cristo. Cristo es Dios hecho hombre. Pero Nicodemo admiraba a Jesús. Eso es bonito, eso es bueno, eso es romántico. No, Dios quiere que a Jesús sea mucho más que eso, sea admiración. Nosotros los cristianos que entendemos quién es Jesús, sí debemos estar admirados y asombrados con quién es Jesús. Y apreciarlo en su correcta dimensión como Él se manifiesta y se revela en la santa y bendita palabra de Dios. Él simplemente admiraba a Jesús. Y el versículo 10 dice otra característica de Nicodemo. Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento dice, eres tú el maestro de Israel. El maestro de Israel. Nicodemo tenía conocimiento de la palabra de Dios como para ser reconocido como maestro. Y lo interesante es que Nicodemo a Jesús le llamó rabí. Pero Cristo le llamó maestro usando otra palabra. Usando otra palabra. Eres tú el maestro, no el maestro. Alguien que enseña en Israel. Quizás Nicodemo también era escriba, alguien que estudiaba la palabra de Dios, interpretaba la palabra de Dios, enseñaba la ley.
Podríamos decir que Cristo le dijo: y tú, el tan conocido e importante maestro de Israel. Él tenía conocimiento de la palabra de Dios como para ser reconocido maestro en la sociedad de ese momento. Ahora hay mucha gente hoy, igual que Nicodemo, que conoce la palabra de Dios y la cita. Y cada vez que da un discurso dice: como dijo el maestro de Galilea. Y algunos son tan irreverentes que dicen: como dice el Balbú. Eso es una irreverencia. Hay gente que cita la palabra de Dios. De hecho, aunque ya ha ido cambiando, pero algo que debían leer los abogados era la Biblia. Porque los abogados citan mucho la Biblia para apoyar algunas cosas. Hoy hay mucha gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero intelectual. Simplemente a nivel del intelecto, pero esa palabra no llega al corazón. Y de hecho, como fariseo, esa era una característica de Nicodemo. Pero hoy hay gente que quiere leer la Biblia y conocer y lee los proverbios. De hecho, hay personas que su libro favorito es Proverbios y no son cristianos. Hay gente que no es cristiana que lee los salmos todos los días por la enseñanza vivencial que tienen salmos y proverbios. Pero no son cristianos. Esa palabra no afecta, no produce cambio en ellos. Es simplemente a nivel intelectual. ¿Qué pasaba con Nicodemo? No entendía. Era el maestro, pero no entendía. Hoy hay mucha gente que tiene esas características. Son extremadamente religiosos. Tienen una buena posición dentro de la sociedad. Admiran a Jesús y tienen conocimiento a nivel cerebral simplemente de la palabra de Dios. Pero tienen una gran necesidad en su corazón. El Señor Jesús, cuando Nicodemo se dirigió a él y lo llamó rabí y lo alabó por las obras que había hecho, entonces el Señor le habla de una manera que uno se pregunta: ¿y cuándo Nicodemo le preguntó eso a Cristo? Porque ¿cómo le entró el Señor en los versículos 3 al 9? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Nicodemo dice aquí la palabra que le preguntó cómo nacer de nuevo, el asunto que lo que necesitaba Nicodemo conocer era eso. La real necesidad de su corazón, que él era un seguidor estricto de una religión, que tenía un conocimiento de la palabra de Dios a nivel intelectual, que tenía una buena posición política y religiosa, que admiraba a Jesús. Pero que ese no era el problema de su vida. La necesidad del ser humano no es esa. Y el Señor le dijo cuál era la necesidad de Nicodemo: nacer de nuevo. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Por eso es que Jesús le dice: ¿eres tú el maestro de Israel? No voy a explicar cada uno de esos versículos porque me llevaría varios domingos en los dos cultos. La enseñanza resumida de todos estos versículos, que era lo que el Señor le estaba diciendo en los versículos 3 al 9 a Nicodemo, que debía ser engendrado por el Espíritu Santo,
que debía ser procreado por el Espíritu Santo. Eso de nacer es ser engendrado y procreado, las dos cosas en el original. En el versículo 6, el Señor insiste en que este nacimiento físico que tenía Nicodemo no lo hacía entrar en la esfera de la salvación. Por eso Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Podríamos decir que Cristo le estaba diciendo: la naturaleza humana pecadora, ¿qué produce? Naturaleza humana pecadora. El hecho de que tú seas muy religioso, el hecho de que tú me admires, el hecho de que tú estés vivo, seas judío, seas fariseo, eso no significa nada para la salvación. Tú necesitas ser engendrado del Espíritu Santo. Y la expresión de nuevo significa de lo alto, de arriba. Ser hecho de nuevo. Eso no es lo que dice la palabra de Dios, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo, Cristo no le estaba diciendo, oiga bien, no le estaba diciendo a Nicodemo que debía hacer todo lo posible para nacer de nuevo. Por el contrario, lo que Jesús le estaba diciendo: te debe suceder algo, que el Espíritu Santo ponga en ti un corazón nuevo, te dé vida de lo alto. ¿Sabe lo que el Señor le estaba diciendo en lenguaje llano? En el griego llano, tú necesitas ser parido de arriba. Eso era lo que Cristo le estaba diciendo a Nicodemo. Nicodemo, como maestro, debía tener un conocimiento lo suficientemente profundo de él y de la humanidad y de su propia corrupción como para comprender lo que el Señor le estaba diciendo, pero él no entendió. Por eso el Señor le dijo: ¿eres tú el maestro de Israel? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Tú estás enseñando a otros y tú no entiendes lo que enseñas? Es un simple fariseo que simplemente guardas externamente la ley. Tú no entiendes. Él era un ignorante, aunque para el mundo supiera mucho. Nicodemo tenía el Antiguo Testamento, había escuchado y sabía y conocía las predicaciones de Juan el Bautista, porque de hecho el Sanedrín tuvo parte en algunas cosas que acontecieron con Juan el Bautista. Pero la verdad no le había resplandecido. Y él debía entender por lo que Jesús le dice. Oiga lo que Jesús le dice, 10 al 13. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Fíjese que no dice que estaba, dice que está en el cielo, porque Cristo es Dios que tomó forma humana, pero él seguía teniendo la parte divina. Por eso dice que está en el cielo. Es demasiado profundo. Me pongo a eso esta noche, ni hacemos la Santa Cena. Nicodemo debía recibir el testimonio que Jesús le estaba dando, puesto que el único que procedía de arriba, de Dios, del cielo, es Jesús. Cualquier otro habla suposiciones, imaginaciones. El único que habla y da a conocer lo verdadero es Cristo, porque es el único que descendió del cielo, del Padre de las luces. Todo lo otro es imaginación de hombres. ¿Recuerdan en una predicación cómo la gente toma un leño, una parte lo echa en el fuego y del otro hace un ídolo y lo adora? Wow. Eso es ceguera espiritual, ignorancia espiritual.
Necesitaba nacer de nuevo, ser engendrado, concebido, parido de arriba por la obra del Espíritu Santo. Ahora, los versículos 14 al 18, el Señor continúa la enseñanza porque en los pergaminos originales no hay divisiones. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo le dijo a Nicodemo: tú debes nacer de arriba, tus pecados deben ser lavados por la obra del Espíritu Santo. Tú necesitas un corazón nuevo, tú necesitas ser creado desde el principio. Ahora, eso solo es posible cuando tú crees en el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre. Necesitas nacer de nuevo, y para nacer de nuevo necesitas creer. Y dijo un predicador que Nicodemo tenía un tremendo problema. ¿Usted sabe cuál era el problema de Nicodemo? El suyo también y el mío. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo, pero para nacer de nuevo necesitaba creer, pero no podía creer porque no había nacido de nuevo. ¿Usted ve cuál era el problema de Nicodemo? Él necesitaba mirar a Jesús y creer en Él. Aquí el Señor está usando algo que sucedió en la historia del pueblo de Israel. Está en Números capítulo 21, versículos 4 al 9. ¿De qué está hablando allí? Para resumirlo, la nación de Israel en el desierto comenzó a gemir, a gritar, a protestar, a murmurar en contra de Moisés, porque los había sacado de Egipto para que murieran de hambre en el desierto. Y los judíos, la nación de Israel, quería regresar a Egipto, pero se quejaban en Egipto. Ellos querían regresar a Egipto. Producto de toda esa murmuración, todo lo que pasó allí, Dios envió serpientes que mordían a las personas. Y cuando las personas comenzaron a morir y el pueblo comenzó a clamar, Dios le dijo a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce, que la levantara y que todo aquel que fuera mordido por una serpiente mirara a la serpiente de bronce y no moría. No moría. Esa serpiente de bronce apuntaba a Jesús. Jesús está diciendo aquí a Nicodemo que es necesario que él mire al Hijo del Hombre, que la gente mire al Cristo levantado, así como aquellos que eran mordidos por las serpientes miraban a la serpiente de bronce y no morían. Hay algo interesante con este asunto de la serpiente, de por qué el Señor usó serpientes. Algunos dicen que pudo ser porque el símbolo de poder y lo que representaba a los egipcios eran serpientes. De hecho, los bastones, los báculos y aún la corona del faraón tenía forma de una serpiente cobra abierta. Ese era el símbolo de Egipto, una cobra. Pero también Satanás es representado como la serpiente antigua. Y Egipto en la Biblia es un tipo, una representación del mundo. Quizás Dios le estaba diciendo a la nación de Israel: ¿ustedes quieren volver a la serpiente? ¿Ustedes quieren volver a Egipto? ¿Ustedes quieren volver al mundo? ¿Ustedes quieren volver a la serpiente antigua? Pues serpientes los van a morder. Serpientes los van a morder.
Y el mirar a la serpiente no era preventivo, era curativo. ¿Cuándo surtía efecto el mirar a la serpiente? Cuando el veneno estaba dentro, después que la persona había sido mordida. El que la persona mirara a la serpiente antes de ser mordida, eso no implicaba que la serpiente no le iba a morder, no. El mirar, el creer lo que Dios había dicho que sucedería si se miraba a la serpiente, daba resultados después que el veneno estaba adentro y dolía. Cuando dolía. Así también el mirar a Cristo es curativo. El veneno del pecado está dentro de cada ser humano. Y la única manera de quitar de encima los efectos de ese pecado, ser lavado de ese veneno del pecado que afecta a cada corazón humano, es mirar a Jesús, que fue levantado en la cruz en el Calvario. Jesús es curativo, y después que ya la persona es curada, entonces Jesús es preventivo. Mire qué cosa, qué interesante. Cristo es la cura del pecado que aqueja a la humanidad. El pecador debe mirar a Cristo, creer en Cristo, en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, en el sacrificio de Cristo, y creer que necesita a Cristo. Porque si la persona no entiende que necesita a Cristo, no va a mirar a Cristo. Cuando la persona miraba a la serpiente, cuando sabía que necesitaba a la serpiente, que el veneno estaba adentro y que si no miraba moría. Cuando la gente va a mirar a Cristo, a creer en Cristo, cuando entiende que es pecador, que está perdido, sin Dios, sin esperanza, que la religiosidad no le va a quitar el pecado, que el ser una persona prominente en la sociedad no significa nada delante de Dios para la salvación, que el admirar simplemente a Jesús no quita el pecado, que el tener un conocimiento intelectual de la Biblia no le quita el pecado. Entonces ahí es que la gente mira a Jesús. Antes no lo va a mirar, antes no le va a mirar. Cristo es el único que puede dar salvación del pecado, librar de la serpiente que es el mundo y Satanás. Es necesario que la persona nazca de nuevo, que sea engendrada por la obra del Espíritu Santo en su vida. Cada ser humano necesita un nacimiento del cielo. Necesita ser engendrado, concebido por la obra del Espíritu Santo en su vida. Debe renunciar a cualquier intento propio o de una religión. La gente está alarmada con lo que está sucediendo en el mundo. Y la Biblia dice que cuando oigamos todas esas cosas, ese no es el fin. Eso es principio de dolores. Principio de dolores. Así como el dolor del veneno de una serpiente, porque si usted no lo sabe, lo que la serpiente introduce en el cuerpo es una proteína, y esa proteína comienza a descomponer el cuerpo de adentro hacia afuera. El veneno de una serpiente comienza a inflamar, convierte la sangre en pus, y a veces la piel la convierte casi en líquido. Y eso está haciendo el pecado con esta humanidad. La tiene podrida, perdida, en lo individual y en lo colectivo. Cada ser humano es un ser pecador, depravado, corrompido, sucio por el pecado. Cada ser humano espiritualmente está podrido. Y la humanidad en su conjunto, formada por seres podridos, está podrida. Y el único remedio es que cada uno mire a Cristo, el que fue levantado en la cruz en el Calvario. Esta humanidad lo que necesita no es, óigame, la violencia, porque dicen cuántas mujeres han muerto en el año. Pero han muerto muchísimos hombres en el año. Muchísimos niños han muerto. Se han sacado muchísimos muchachos. Otros lo han tirado en basurero.
el problema no se resuelve vociferando violador, violador, violador. No, el problema, la solución es Cristo. Y cuando se deja a Cristo fuera de todos los planes de los gobiernos, es el fracaso. Y esto no es nada. Lo que le espera a esta humanidad es peor todavía. Al igual que con Nicodemo, el grupo religioso al que tú perteneces no te puede salvar. No creas que viniendo aquí te vas a salvar. Tu posición social no te va a librar el día del juicio. Tu admiración por Jesús y hacia Jesús no te va a ayudar cuando te encuentres frente al juicio del gran trono blanco. Tu conocimiento bíblico no puede darte vida eterna. Es necesario que nazcas de nuevo de arriba, que el Espíritu Santo obre en ti el nacimiento del cielo. Debes mirar a Jesús con fe para salvación, no solo admirarlo como un simple mortal iluminado. Debes creer en Jesús, su persona, su obra, y que es el único medio para salvación y vida eterna. Todo lo otro es inútil e ineficaz. Solo Cristo y únicamente Cristo. La salvación es exclusiva de Cristo. Eso es lo que alguna gente no nos perdona. Cristo excluye cualquier otra persona o cosa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta conversación de Jesús con Nicodemo que está registrada. Muchos de nosotros, mucha gente que está aquí en esta noche, tiene la misma característica, religiosidad, confiando en su posición social, política, en el éxito, confiando en que admira a Jesús y en que lee la Biblia. Pero Señor, no han nacido de nuevo, hay muchos engañados. Padre, en esta noche el Espíritu Santo muestre la realidad de esos corazones, para que ellos miren esta noche a Jesús, puedan nacer de nuevo al creer en Él. Oh Señor, dales la fe para que puedan creer para salvación en Cristo el Señor. En el nombre de Él los rogamos. Amén.